Javier aparcó el BMW en el garaje y apoyó la frente en el volante. Le temblaban las manos. Aquella mañana, la pediatra había sido clara. Si Lucía no ganaba peso hasta la próxima consulta, sería hospitalizada. La palabra resonaba en su mente como una campana fúnebre. Hospitalización. Su hija de 4 meses estaba consumiéndose y él ya no sabía qué hacer. Todas las niñeras que habían pasado por la casa se habían rendido. Carmen vivía encerrada en su habitación, hundida en una tristeza que él no lograba alcanzar. Javier respiró hondo, pero el aire parecía no llegarle a los pulmones. Abrió la puerta de casa, esperando el silencio habitual. En los últimos meses, aquel piso se había transformado en una tumba. Nadie reía allí, nadie conversaba. Solo el llanto de Lucía cortaba el aire de vez en cuando, un sonido agudo y desesperado que partía el corazón de Javier. Pero aquella tarde algo era diferente. Javier subió las escaleras, se detuvo en el pasillo e inclinó la cabeza. Había una voz que venía del cuarto de Lucía, baja, dulce, canturreando algo. Frunció el ceño y caminó despacio hacia el sonido. Pilar estaba sentada en la mecedora de lactancia que Carmen nunca usó. En sus brazos, Lucía tomaba el biberón con los ojos cerrados. Javier se quedó paralizado en la puerta. Hacía semanas que la bebé rechazaba cualquier alimento. Escupía, lloraba, giraba la cara. Las otras niñeras intentaban forzarla, se ponían nerviosas, se rendían. Pero allí estaba su hija, succionando tranquilamente, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Pilar no percibió su presencia. Seguía canturreando bajito, meciendo suavemente la silla. Javier sintió un nudo en la garganta. Pilar era la nueva niñera contratada hacía apenas 3 semanas. Consuelo, la cocinera que trabajaba con la familia desde hacía 20 años, fue quien la recomendó. Es conocida de una amiga mía. Gente de bien, señor Javier. Tiene mano con los niños, dijo Consuelo. Javier no lo creyó. Ya había escuchado promesas de todas las otras, pero ahora, viendo aquella escena, se preguntaba si Consuelo no tenía razón. Lucía estaba tranquila. Su rostrito, antes siempre fruncido de incomodidad, parecía en paz. Javier contuvo la respiración con miedo de que cualquier movimiento rompiera el encanto. Pilar finalmente levantó los ojos y vio a Javier parado allí. No se asustó, solo sonrió levemente y miró a la bebé en sus brazos. Ha aceptado, susurró como si hablara de un milagro. Javier la miró sin conseguir decir nada. Su voz había desaparecido. Cuántas noches había pasado en vela, escuchando a Lucía llorar de hambre, sin entender por qué no comía. Cuántas veces cogió a su hija en brazos y sintió su peso disminuyendo, los huesitos haciéndose más evidentes. La desesperación se había convertido en su compañera constante. ¿Cuánto ha tomado? Javier consiguió preguntar. La voz ronca. Pilar miró el biberón. Unos 60 mililitros. No es mucho, pero es un comienzo. Javier cerró los ojos. 60 mililitros. Parecía tan poco, pero en las últimas semanas Lucía apenas conseguía tomar 20 antes de rechazarlo todo. Aquellos 60 mililitros eran una victoria. Quería creer, quería dejar que la esperanza invadiera su pecho, pero tenía miedo. Miedo de que fuera solo una casualidad, una coincidencia que no se repetiría. Pilar se levantó despacio, con Lucía todavía en brazos. La bebé se había dormido, la boquita entreabierta, el cuerpecito relajado. «Voy a ponerla en la cuna», dijo pasando junto a Javier. Él sintió el perfume suave de jabón de bebé. Javier la siguió con los ojos mientras Pilar colocaba a Lucía delicadamente en la cuna, como si fuera de cristal. Cuando Pilar terminó, Javier todavía estaba allí apoyado en el marco de la puerta. «¿Cómo lo ha conseguido?», preguntó. Ella se encogió de hombros. «No he forzado, solo esperé a que estuviera lista». La respuesta era tan simple que parecía imposible. Todas las otras niñeras intentaron forzar, siguieron horarios rígidos, se pusieron nerviosas cuando Lucía rechazaba. Pilar simplemente esperó.
Javier se pasó la mano por la cara. Era presidente de una empresa de tecnología, dirigía a 200 empleados, cerraba contratos de millones, pero nada de lo que aprendió en el mundo de los negocios lo preparó para aquello. ¿Usted tiene hijos? Javier preguntó sin saber por qué. Pilar bajó los ojos. Por un instante, él vio algo oscuro cruzar su rostro, una sombra, un dolor antiguo. Tuve, respondió, la voz casi inaudible. Después se recompuso y forzó una sonrisa. Voy a preparar las cosas para la noche. Salió de la habitación antes de que Javier pudiera preguntar algo más. Él se quedó allí solo, con 1000 preguntas en la cabeza. ¿Qué quiso decir con tuve? ¿Por qué aquella mirada tan triste? Javier volvió hasta la cuna y miró a Lucía durmiendo. Parecía tan frágil, tan pequeña. Pero por primera vez en semanas vio un poco de color en sus mejillas, un poco de vida. Tocó levemente su manita y Lucía se movió, pero no despertó. Todo va a salir bien, Javier susurró, más para sí mismo que para ella. Pero mientras lo decía, una pregunta martilleaba en su mente. ¿Quién era realmente Pilar? ¿Y por qué parecía entender a su hija de un modo que nadie más conseguía? Un año antes, Javier había sostenido la prueba de embarazo en las manos y sentido una alegría que no experimentaba desde hacía años. Carmen estaba embarazada. Después de 5 años de matrimonio, de tratamientos y frustraciones, finalmente ocurriría. Llamó a sus padres, a los amigos, lo publicó en las redes sociales. Toda la empresa se enteró. Javier era conocido por ser controlado, serio, pero aquel día sonrió como un niño. Carmen también estaba feliz, aunque más contenida. Todo va a salir bien, dijo, besándole la frente. En aquel momento, Javier creía que nada podía salir mal. El embarazo transcurrió sin grandes problemas. Carmen hizo todos los exámenes, siguió todas las indicaciones médicas. Javier transformó una de las habitaciones en una nursery digna de revista. Compró lo mejor de todo. Cuna importada, móviles electrónicos, ropita de marca. Quería que su hija tuviera el mundo a sus pies. En el trabajo comenzó a delegar más, pensando en tener tiempo para la familia. Sus socios se extrañaron. Javier siempre fue obsesionado con la empresa, pero ahora hablaba de equilibrio, de estar presente. Voy a ser un padre diferente al mío, le dijo a Carmen una noche. Ella solo sonrió y le cogió la mano. Lucía nació una mañana de marzo por cesárea. Javier cortó el cordón umbilical con las manos temblando. Cogió a su hija en brazos y sintió un amor tan grande que le dolía el pecho. Pero cuando entregó a Lucía a Carmen, algo extraño ocurrió. Carmen miró a la bebé como si mirara a una desconocida. No sonrió, no lloró de emoción, solo sostuvo a la criatura con rigidez, casi con miedo. ¿Estás bien?, preguntó Javier. Estoy cansada, respondió Carmen desviando la mirada. Él pensó que era normal. Al fin y al cabo, acababa de pasar por una cirugía, pero los días siguientes fueron empeorando. Carmen no conseguía amamantar. Lucía lloraba en su pecho, buscando la leche, y Carmen se ponía tensa, casi entrando en pánico. No sale nada, decía con los ojos llenos de lágrimas. Las enfermeras intentaban ayudar, pero Carmen parecía distante, desconectada. Javier compró el mejor sacaleches del mercado, contrató una consultora de lactancia. Nada funcionaba. Carmen empezó a encerrarse en su habitación. Cuando Lucía lloraba, ella no iba hasta la cuna. Javier asumió los biberones, los cambios de pañal, los baños. Pensaba que Carmen solo necesitaba tiempo. En la segunda semana en casa, Lucía dejó de ganar peso. La pediatra frunció el ceño al ver los números de la báscula. «Está perdiendo peso en vez de ganar», dijo la médica. «¿Está consiguiendo alimentarla bien?» Carmen no respondió. Se quedó mirando la pared. Javier explicó que estaban usando leche de fórmula, que seguían todos los horarios. La médica miró a Carmen con preocupación. «¿Y cómo se siente usted emocionalmente?» Carmen se levantó de la silla. «Estoy bien, solo cansada». Salió de la consulta antes de que la médica pudiera insistir.
Javier se quedó sin saber qué decir. Contrató a la primera niñera en la tercera semana. Doña Elvira, una señora experimentada recomendada por una amiga. Duró 4 días. Don Javier, esta niña no quiere comer de ninguna manera, dijo Elvira, visiblemente frustrada. He criado a 7 nietos, pero nunca vi algo así. Escupe, gira la cara, llora sin parar. No sé qué más hacer. Javier aumentó el salario, le suplicó que se quedara. Elvira negó con la cabeza. No es cuestión de dinero, no estoy ayudando. Esta criatura necesita otra cosa. Se fue, dejando a Javier aún más desesperado. Vinieron otras niñeras. Beatriz, Rosa, Montserrat, todas con currículos impecables, todas con referencias excelentes. Ninguna consiguió hacer que Lucía comiera bien. La bebé se ponía irritada, lloraba, rechazaba el biberón. Javier veía el cuerpecito de su hija cada vez más delgado. La ropita que comprara con tanto cariño le quedaba demasiado grande. Lucía parecía consumirse ante sus ojos y Carmen continuaba encerrada en la habitación, saliendo solo para ir al baño y comer. No cogía a Lucía en brazos, no cambiaba pañales, era como si su hija no existiera para ella. Fue Consuelo quien finalmente dijo la verdad. Estaba en la casa desde que Javier y Carmen se casaron. Conocía a Carmen antes del embarazo, cuando todavía reía, todavía tenía vida en los ojos. Don Javier, la señora está enferma, dijo Consuelo una tarde mientras lavaba los platos. Esto no es cansancio, es otra cosa. Javier se sentó en el taburete de la cocina. ¿Qué hago, Consuelo? Ella se secó las manos en el paño. Primero, usted necesita a alguien que cuide bien de Lucía. Conozco a una chica, Pilar. Es gente humilde, pero un encanto de persona. Para que Carolina hable tan bien de ella es porque es buena muchacha. Javier aceptó sin mucha esperanza. Una niñera más, un intento más, una posible decepción más. Pero cuando Pilar llegó para la entrevista, notó algo diferente. Ella no hizo promesas, no dijo que tenía experiencia con bebés difíciles, solo pidió ver a Lucía. Javier la llevó hasta la cuna. Pilar se quedó mirando a la bebé en silencio. Lucía estaba despierta con aquella expresión fruncida que ya se había vuelto permanente. Pilar no intentó cogerla, solo se quedó allí observando. «Tiene miedo», dijo Pilar. Javier parpadeó. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Pilar lo miró. De todo. Contrató a Pilar ese mismo día. No tenía nada más que perder. Lucía continuaba adelgazando. La próxima consulta con la pediatra estaba fijada para dentro de una semana. Si no había mejoría, la hospitalización sería inevitable. Javier no conseguía dormir pensando en eso. Su hija en un hospital con sondas y aparatos. Pilar comenzó al día siguiente. No hizo nada espectacular el primer día, solo se quedó cerca de Lucía, canturreando bajito, observando. No forzó comida, no siguió horarios rígidos, y por primera vez en semanas, Lucía dejó de llorar tanto. Fue solo en la tercera semana que ocurrió lo imposible. Lucía aceptó el biberón, y Javier, viendo aquella escena, supo que algo había cambiado, pero no tenía ni idea de cuánto todavía estaba por venir. En los días siguientes, Javier comenzó a observar a Pilar con atención. Tenía una rutina diferente a todas las otras niñeras. No miraba el reloj cada 5 minutos. No seguía aquellos manuales rígidos de alimentación. Cuando Lucía lloraba, Pilar no corría desesperada. Se acercaba despacio, hablaba bajito, esperaba a que la bebé se calmara antes de intentar cualquier cosa. Y lo más impresionante, Lucía respondía. Cada día que pasaba, la niña comía un poco más. No eran grandes cantidades, pero era progreso. Javier sentía una mezcla de alivio y curiosidad. ¿Quién era aquella mujer? La casa comenzó a cambiar. El silencio pesado que dominaba el piso en los últimos meses dio lugar a pequeños sonidos de vida. Pilar canturreaba mientras cambiaba a Lucía. Conversaba con la bebé como si ella pudiera entender cada palabra. «Mira qué cielo tan bonito hoy, Lucía. Vamos a abrir la ventana».
y abría las cortinas que estaban siempre cerradas. La luz del sol invadía el salón. Javier volvía del trabajo y encontraba las ventanas abiertas, flores frescas en la mesa, música bajita sonando. Era como si alguien hubiera encendido de nuevo los interruptores de la vida en aquella casa. Hasta Consuelo comentó: «La casa está respirando otra vez, don Javier». Javier observaba a Pilar con Lucía y percibía detalles. Nunca apresuraba a la bebé. Si Lucía escupía el biberón, Pilar solo limpiaba con delicadeza y esperaba. «No hay prisa», decía. «Vamos a tu ritmo». Pilar parecía no importarle los comportamientos negativos de Lucía. Simplemente estaba presente. Javier nunca había visto a nadie tan completamente presente y Lucía lo sentía. La bebé, que antes era tensa e irritada, ahora se relajaba en brazos de Pilar. A veces hasta sonreía. Una tarde, Javier llegó más temprano y encontró a Pilar sentada en el suelo del salón con Lucía en el regazo. Estaba mostrándole un sonajero colorido a la bebé, moviéndolo despacio. Lucía miraba fascinada, estirando la manita para tocarlo. «Eso, puedes cogerlo», animaba Pilar. Javier se quedó parado en la puerta, observando. Aquella era su hija, la niña que solo lloraba, que rechazaba todo, que parecía estar renunciando a la vida. Allí estaba Lucía interactuando, curiosa, casi feliz. Sintió los ojos arder. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su hija así? Tal vez nunca. Aquella noche, después de que Pilar acostara a Lucía, Javier fue hasta la cocina donde Consuelo preparaba la cena. «Consuelo, tenías razón sobre Pilar. Realmente fue una buena elección». Consuelo dejó de remover la olla y lo miró. Suspiró hondo, sabiendo que sus próximas palabras lo dejarían impactado. «Carolina me contó la verdad. Yo realmente no sabía nada, don Javier, pero me dijo que Pilar era una buena muchacha, trabajadora, estaba casada, esperaba un bebé». Javier sintió una opresión en el pecho. Consuelo continuó: «El bebé nació prematuro, estuvo 2 meses en la UCI. Ella iba todos los días, pasaba horas allí, pero el niño no resistió. La voz de Consuelo falló, perdió al bebé y poco después el marido se fue. Dijo que no soportaba el dolor». Javier se quedó sin palabras. De repente, todo tenía sentido. La paciencia infinita, el modo calmado, la ausencia de prisa. Pilar sabía lo que era luchar por la vida de una criatura, sabía lo que era ver a un bebé frágil consumiéndose. Y a diferencia de Javier, a diferencia de Carmen, ella también sabía lo que era perder. «¿Por qué aceptó trabajar aquí?», preguntó Javier. Consuelo se encogió de hombros. «Yo me pregunté lo mismo. Creo que cuando pasas por algo así, solo quieres superarlo, ¿sabes? Creo que fue el modo que encontró para hacerlo. ¿Y quién puede juzgarla? Pobre muchacha, perder a su hijo así». Javier sintió un nudo en la garganta. Pilar estaba salvando a Lucía para salvarse a sí misma. Fue hasta la habitación donde se alojaba Pilar, llamó a la puerta. Ella abrió sorprendida de verlo allí. «Señor Javier, ¿ha pasado algo con Lucía?», negó con la cabeza. «Me enteré de lo que le pasó a su hijo. Lo siento mucho». Pilar se quedó pálida. Por un momento, Javier pensó que le cerraría la puerta en la cara, pero ella solo bajó los ojos. «No se preocupe, señor Javier. Mi cuidado de Lucía va a ser el mismo», dijo bajito. «No lo comenté porque tenía miedo de que usted no me contratara, de que pensara que no podría hacerlo». Javier se le llenaron los ojos de agua. «Está salvando a mi hija», dijo, la voz embargada. Pilar se sentó en la cama. «Sé lo que es ver a un bebé rendirse», dijo. «Vi a mi hijo luchar cada día en la UCI. Aprendí a entender las señales de cuando tenía dolor, cuando tenía miedo, cuando solo necesitaba silencio». Miró a Javier. «Lucía tiene miedo, siente el dolor de su madre. Los bebés saben cuando algo va mal. Lo absorben todo». Javier se sentó a su lado. «Carmen no consigue ni mirar a Lucía», confesó por primera vez en voz alta. «Es como si rechazara a su propia hija». Pilar asintió. «Lo sé, ya vi esto antes. ¿Qué hago?», preguntó Javier. Y por primera vez en meses no era el ejecutivo exitoso, el hombre que tenía todas las respuestas.
Era solo un padre desesperado. Pilar respiró hondo. La señora Carmen necesita ayuda profesional. Esto no es debilidad, es una enfermedad. Y Lucía necesita sentir que es amada, que está segura. Mientras la madre no mejore, alguien necesita darle eso. Miró a Javier. Usted también necesita estar más presente. Lucía necesita a su padre. Javier lo sintió, sabiendo que ella tenía razón. Se había escondido en el trabajo, huyendo del dolor de casa. Cuando Javier volvió a la habitación, Carmen estaba despierta, mirando al techo. Él se acostó a su lado. «Carmen, tenemos que hablar». Ella no respondió. «Estás enferma y no hay ningún problema con eso, pero necesitas ayuda». Carmen giró el rostro hacia él y Javier vio lágrimas cayendo. «No consigo amarla, Javier», susurró Carmen. «Miro a Lucía y no siento nada. Soy un monstruo». Javier le cogió la mano. «No eres un monstruo. Estás enferma. Vamos a buscar ayuda juntos». Carmen empezó a sollozar, y por primera vez en meses dejó que Javier la abrazara. Allí, en aquella habitación, mientras Lucía dormía tranquila, la familia comenzaba a despertar de la oscuridad, pero el camino todavía sería largo, y cada uno tendría que enfrentar sus propios demonios. La sala de espera de la pediatra estaba llena aquella mañana. Javier sostenía a Lucía en el regazo, mientras Carmen permanecía a su lado, rígida y silenciosa. Hacía 2 semanas desde la conversación en la habitación. Carmen había accedido a buscar ayuda, pero todavía no había conseguido cita con el psiquiatra. Hoy era el día decisivo. La médica había sido clara en la última consulta. Si Lucía no ganaba peso, sería hospitalizada inmediatamente. Javier miró a su hija en sus brazos. Estaba más sonrosada, más alerta, pero sería suficiente. Apretó a Lucía contra su pecho, sintiendo el corazón dispararse. Pilar se había quedado en casa, pero sus últimas palabras resonaban. «Va a salir todo bien. Está más fuerte». La enfermera llamó el nombre de Lucía. Javier se levantó, pero Carmen continuó sentada. «Ven», dijo con ternura, extendiendo la mano. Carmen vaciló, después se levantó despacio. Entraron juntos en la consulta. La doctora Renata miró a la pareja y después a Lucía. «Vamos a ver cómo está», dijo la médica con un tono que no revelaba optimismo ni pesimismo. La enfermera quitó la ropita de Lucía y la puso en la báscula digital. Javier contuvo la respiración. Los números parpadearon en la pantalla. La enfermera anotó algo en la ficha. La doctora Renata se acercó para ver. Su rostro cambió. Miró de nuevo a Lucía, después a los padres. 400 gramos, dijo la médica, y una sonrisa se abrió en su rostro. Ha ganado 400 gramos en 2 semanas. Javier sintió las piernas flaquear. 400 gramos. Había investigado. Sabía que lo esperado era algo entre 150 y 200 gramos para la edad de Lucía, pero 400. Carmen se llevó la mano a la boca. «¿Es bueno?», preguntó con la voz trémula. La doctora Renata se rió. «Es excelente, es más que bueno. Es un milagro considerando el cuadro que tenía hace 2 semanas». La médica cogió a Lucía en brazos, la examinó, la auscultó. «Está respondiendo bien. ¿Qué han cambiado?». Javier miró a Carmen. ¿Cómo explicar a Pilar? ¿Cómo poner en palabras lo que aquella mujer había hecho? «Contratamos una nueva niñera», dijo simplemente. «Tiene una mano especial con Lucía». La doctora Renata puso a Lucía de vuelta en brazos de Javier. «Sea lo que sea que esa niñera esté haciendo, continúen. Lucía ha salido de la zona de riesgo. No va a necesitar hospitalización». Javier cerró los ojos, sosteniendo a su hija. La palabra hospitalización había sido un fantasma asombrando sus días y noches. Ahora aquel fantasma se disipaba. Carmen, a su lado, empezó a llorar. Bajito al principio, después más alto, sollozos que venían de un lugar profundo y oscuro. La doctora Renata ofreció una caja de pañuelos. Carmen cogió varios, pero las lágrimas continuaban cayendo. «Lo siento», dijo entre sollozos. «No puedo parar». La médica acercó una silla y se sentó frente a Carmen.
Señora Carmen, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Carmen asintió limpiándose la cara. ¿Cómo se siente desde que nació Lucía? Carmen miró sus propias manos. Vacía, susurró, cansada todo el tiempo, sin ganas de hacer nada, ni de vivir a veces. Javier sintió el pecho apretarse al oír aquello. La doctora Renata escuchó sin juicio en la mirada. ¿Tiene ganas de coger a Lucía en brazos? Carmen negó con la cabeza, las lágrimas cayendo de nuevo. Carmen, lo que está describiendo son síntomas clásicos de depresión posparto, dijo la médica con firmeza y gentileza. No es un capricho, no es debilidad, no es falta de amor, es una enfermedad real que afecta a muchas mujeres y necesita tratamiento. Carmen miró a la médica. Pensé que era solo yo, que era una madre horrible. La doctora Renata negó con la cabeza. Usted es una mujer enferma que necesita ayuda y cuanto antes comience el tratamiento, mejor. Voy a recomendarle a una colega psiquiatra excelente. Trabaja específicamente con depresión posparto. La médica escribió un nombre y teléfono en un papel. Llame hoy mismo. Diga que fue recomendación mía. Javier se arrodilló frente a Carmen, todavía con Lucía en brazos. ¿Has oído? No es culpa tuya. Carmen tocó levemente el piececito de Lucía. El primer contacto voluntario en semanas. ¿Está bien?, preguntó, mirando a su hija. Va a estar bien, dijo Javier. Y tú también vas a estar bien. Vamos a pasar por esto juntos. Carmen finalmente miró a Lucía de verdad. La bebé abrió los ojitos y encontró la mirada de su madre. Por un breve momento, algo pasó entre ellas. No era amor todavía. No era conexión completa, pero era un comienzo, un primer hilo tenue formándose entre madre e hija. La doctora Renata se levantó y fue al armario, volviendo con algunas muestras de leche de fórmula y vitaminas. Continúen alimentándola como están haciendo. Ahora que está ganando peso, el cuerpo va a responder mejor. Quiero verlos de vuelta dentro de un mes. Javier agradeció todavía arrodillado. Cuando salieron de la consulta, el sol de la mañana parecía más brillante. Carmen se detuvo en el aparcamiento y miró a Lucía en brazos de Javier. ¿Puedo sostenerla?, preguntó con la voz insegura. Javier sintió el corazón acelerarse. ¡Claro! Pasó a Lucía cuidadosamente a los brazos de Carmen. La bebé se movió, pero no lloró. Carmen miró a su hija y nuevas lágrimas cayeron, pero esta vez eran lágrimas diferentes. En el coche de camino a casa, Carmen sostenía a Lucía en el asiento trasero. Javier conducía, mirando por el retrovisor. «Voy a llamar a la psiquiatra hoy», dijo Carmen de repente, «y voy a pedir disculpas a Pilar. Salvó a nuestra hija mientras yo...». La voz le falló. «Estabas enferma», repitió Javier. «No necesitas disculparte por estar enferma. Cuando llegaron a casa, Pilar estaba en el salón organizando la ropita de Lucía. Se levantó al verlos entrar. Javier sonrió y fue la primera sonrisa genuina en meses. «Ha ganado 400 gramos», dijo. Pilar se llevó la mano al pecho, los ojos llenándose de lágrimas. «Gracias a Dios», susurró. Y en aquel momento todos sabían. La batalla todavía no estaba ganada, pero la guerra había girado. 6 meses después, Javier estaba sentado en el suelo del salón, jugando al escondite con Lucía. La niña, ahora con 9 meses, se reía a carcajadas cada vez que él se cubría la cara con las manos y decía, «Te pillé». Sus mejillas estaban sonrosadas y llenas, las piernitas rollizas y fuertes. Lucía ya intentaba gatear, arrastrándose por la alfombra con determinación. Javier miró a su hija y todavía se emocionaba al ver la transformación. Aquel bebé escuálido y silencioso que casi fue hospitalizado ahora era una criatura vibrante, curiosa, llena de vida. Cogió a Lucía en brazos y la lanzó hacia arriba, arrancando más risas de ella. «Otra vez, papi», bromeaba, aunque sabía que ella todavía no entendía las palabras. Carmen entró en el salón trayendo el biberón. Acababa de volver de la sesión semanal con la doctora Leticia, la psiquiatra. El tratamiento estaba surtiendo efecto.
Los antidepresivos ayudaron a equilibrar la química del cerebro y la terapia a entender y procesar todo lo que había ocurrido. Carmen todavía tenía días difíciles, momentos en que la tristeza volvía sin aviso, pero ahora sabía reconocerlo, sabía pedir ayuda y principalmente ahora conseguía mirar a Lucía y sentir. «Hora del biberón, pequeñaja», dijo Carmen, cogiendo a su hija de los brazos de Javier. Lucía se acurrucó en el regazo de su madre naturalmente, como si siempre hubiera sido así. Pero Javier recordaba que no siempre había sido así. Recordaba cada pequeña victoria. Las primeras semanas de tratamiento fueron las más difíciles. Carmen empezó a tomar medicación, pero los resultados tardaron en aparecer. Todavía evitaba quedarse a solas con Lucía. Todavía tenía crisis de llanto inesperadas. Javier redujo drásticamente sus horas de trabajo. Delegó proyectos, rechazó viajes, llegaba a casa siempre antes de las 6. Sus socios cuestionaron, pero él fue firme. La familia era prioridad ahora, y Pilar continuó siendo el pilar que sostenía todo. Cuidaba de Lucía con la misma paciencia infinita, pero también comenzó a incluir a Carmen poco a poco. «Venga, doña Carmen, siéntese aquí al lado solo para hacernos compañía». Y Carmen se sentaba, observando, aprendiendo. Fue Pilar quien enseñó a Carmen a sostener a Lucía sin miedo. «Usted no va a hacerle daño», decía con voz firme pero gentil. «Sujétela con firmeza. A los bebés les gusta sentirse seguros». Carmen temblaba las primeras veces, pero Pilar se quedaba a su lado, guiando. Después de semanas, Carmen consiguió dar el primer biberón sola. Lloró cuando Lucía terminó todo y se durmió en sus brazos. «Confía en mí», susurró Carmen a Javier aquella noche. «Después de todo, todavía confía en mí». Javier la abrazó, sabiendo el peso de aquellas palabras. El vínculo se estaba formando, tardío, pero real. Lucía estaba aprendiendo que tenía una madre, y Carmen estaba aprendiendo que podía ser madre. Pilar también cambió en aquellos meses. Las sombras en sus ojos se suavizaron, sonreía más. Un día, Javier la encontró mirando fotos en el móvil. Ella rápidamente guardó el aparato, pero no antes de que él viera. Era la foto de un bebé pequeño, prematuro, lleno de tubos. ¿Su hijo?, preguntó Javier delicadamente. Pilar asintió. «Miguel, luchó tanto». La voz le falló. Javier se sentó a su lado. «Lucía está viva gracias a usted. Lo sabe, ¿verdad?». Pilar se limpió los ojos. «Miguel me enseñó a ser paciente, a escuchar lo que los bebés no pueden hablar. Me preparó para Lucía de un modo extraño». Miró a Javier. «Creo que fue por eso. Creo que él necesitaba que yo ayudara a otra criatura». La relación entre Carmen y Pilar evolucionó de señora y empleada a algo más cercano a una amistad. Carmen pedía consejos. Pilar compartía su experiencia sin juzgar. Cuando Carmen tuvo una recaída fuerte en el 4º mes, fue Pilar quien se quedó con ella hasta que Javier llegara. «Va a pasar, doña Carmen. Está mejorando, es así». Carmen le cogió la mano. «Gracias por todo, por salvar a mi hija cuando yo no podía». Pilar le apretó la mano. «Usted también se está salvando. Eso es lo que importa». Aquella conversación quedó marcada en Carmen como un punto de inflexión emocional. Javier cambió sus prioridades completamente. El hombre que vivía para la empresa ahora salía en horario siempre que era posible. Llevaba a Lucía al parque los fines de semana. Daba baños, cambiaba pañales, se despertaba de madrugada cuando ella lloraba. Sus amigos comentaron la transformación. «Estás diferente», dijo un socio durante un almuerzo. «Más ligero». Javier sonrió. «Casi pierdo a mi hija. Eso cambia a uno». Se dio cuenta de que el éxito profesional, los contratos millonarios, nada de eso importaba tanto como la sonrisa de Lucía cuando le oía llegar a casa, o la mirada de Carmen cuando finalmente consiguió decir «te quiero» a su hija por primera vez. Aquella noche, después de que Lucía se durmiera, los 3 adultos se sentaron en el salón. Javier abrió una botella de vino. «Creo que debemos un brindis», dijo.
sirviendo para Carmen y Pilar. Pilar vaciló. «Don Javier, yo no». Él negó con la cabeza. «Hoy no es la niñera, es familia». Pilar cogió la copa, los ojos brillando. Carmen levantó su copa. «Por Pilar, que nos enseñó que la paciencia y el amor son más poderosos que cualquier medicina». Pilar se sonrojó. «Por Lucía, que luchó tanto», dijo. Javier completó. «Y por nosotros, que aprendimos que la familia no es perfección, es estar juntos en la imperfección». Bebieron, sabiendo que algo había cambiado para siempre en aquella casa. Meses después, cuando Lucía ya andaba tambaleándose por la casa, Carmen enmarcó una foto. Era de ella, Javier, Lucía y Pilar en el jardín, todos sonriendo. Colocó la foto en el salón principal, donde antes había un cuadro caro y sin vida. «Esta es la imagen que quiero ver cada día», le dijo Carmen a Javier. «Nuestra familia real». Javier le besó la frente. Sabía que Carmen todavía hacía terapia, todavía tomaba medicación, todavía tenía días malos, pero estaba presente, estaba luchando y Lucía estaba creciendo, amada, segura, saludable. Pilar continuó viviendo con ellos, pero ahora tenía los domingos libres, salía con amigas, volvió a vivir también. Con el tiempo, empezó a salir con un chico trabajador llamado Pablo. Volvió a soñar con una vida de a dos y quién sabe algún día tener un hijo, una casita con cortinas blancas, una vida en la que pudiera amar a Miguel sin sentir culpa. Una noche, Javier acostó a Lucía y se quedó mirando a su hija en la cuna. Dormía tranquila, abrazada al osito de peluche que Pilar le había regalado. Javier pensó en cómo estuvieron cerca de perder a aquella criatura, cómo el miedo a la hospitalización casi lo destruyó y cómo una mujer humilde, marcada por su propio dolor, había traído luz a su oscuridad. «Gracias», susurró al universo, a Dios, a quien fuera que había enseñado a Pilar a ser quien era. Entonces salió de la habitación, cerró la puerta despacio y fue al salón donde Carmen y Pilar conversaban. Su familia, imperfecta, remendada, pero viva, y era todo lo que importaba. Si esta historia te ha emocionado, suscríbete al canal. Aquí nos gusta compartir historias que muestran que incluso en medio del caos en el que vivimos, todavía existe amor y bondad en el mundo. Hasta el próximo vídeo, y que Dios te bendiga.